Bien, vemos entonces el ejercicio 2965. Luego el enunciado a la derecha. El alambre largo y recto que se muestra en la figura 2965A, acá abajo, conduce una corriente constante I. O sea que estamos hablando de este alambre, de este conductor que está acá puesto de forma horizontal. Y conduce una corriente I. Una varilla metálica con longitud L se mueve a velocidad constante V, como se indica en la figura. Esta es una varilla metálica que se está moviendo con velocidad constante hacia la derecha. Y dice, el punto A está a una distancia D del alambre, o sea que este punto A, que sería el extremo superior para nosotros de esta varilla, está a una distancia D del alambre. Y dice, A, calcule la FEM inducida en la barra. B, ¿cuál punto A o B está a mayor potencial? C, si se reemplaza la barra por una espira rectangular de alambre de resistencia R, ¿cuál sería la magnitud de la corriente inducida en la espira? Bien, la espira es esta que tenemos ahora acá a la derecha, ¿sí? O sea que se cambia la varilla por una espira. Vamos paso a paso. Vamos viendo lo que tengo entonces acá en el desarrollo. En mis apuntes tengo algunas notas, como siempre las leemos para que no se me pasen detalles. Dice, el campo magnético en el alambre está dado por B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Y varía a través de la longitud de la barra. Bien, acá lo que tenemos que considerar es que tenemos, digamos, como una combinación de fenómenos físicos, porque ustedes ya han estudiado o deberían haber estudiado lo que sucede cuando un conductor, una varilla en este caso, se mueve dentro de un campo magnético. Y lo que sucede acá es que el campo magnético por el que se está moviendo esta varilla de material conductor es un campo magnético que se genera por una corriente que está circulando en otro conductor. ¿Sí? Entonces por eso les digo que tenemos como esta combinación de fenómenos, un conductor por el que circula una corriente que genera un campo magnético y una varilla que se mueve en el campo magnético generado por ese otro conductor. Y la particularidad también en este ejercicio es que el campo magnético varía según la distancia hacia el conductor por el que circula la corriente. No es un campo magnético uniforme como estamos acostumbrados a trabajar, que se dice que el campo magnético es uniforme, es decir, que tiene el mismo valor en todo el espacio, digamos. En este caso no sucede eso. Y eso lo podemos ver en esta ecuación acá arriba, ¿sí? Déjenme que me pongo para anotar. Ahí está. Lo podemos ver en esta ecuación acá arriba, que es la ecuación que nos dice cuánto vale el campo magnético que se genera en un conductor por el que circula corriente. ¿Sí? Habíamos visto que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente dividido 2pi por R, donde R es la distancia desde el punto que estamos considerando hacia el conductor. Entonces, de nuevo, a medida que nos alejamos del conductor, el campo magnético disminuye. Bien, vamos a seguir analizando entonces esto. Acá tengo la dirección del campo magnético es hacia la página. Bien, vamos entonces ahora analizando qué es lo que sucede para este caso puntual. Como la corriente es hacia la derecha, por regla de la mano derecha, si ponemos nuestro dedo gordo apuntando en la dirección de la corriente, los dedos de nuestra mano derecha nos van a indicar que el campo magnético es entrante al plano en la región donde está la varilla que se está moviendo. Entonces yo acá lo tengo indicado con estas crucecitas en un color más celeste, ¿sí? Que el campo es entrante. Se divide la barra en delgadas rebanadas diferencial R. Bueno, acá lo que sucede es que como la magnitud del campo magnético varía según la distancia, vamos a tener que calcular lo que se nos está pidiendo en este caso, que es la FEM inducida en la barra, vamos a tener que calcular la FEM inducida con una integral,
porque la FEM inducida no va a ser la misma en todos los puntos, sino que va a depender del valor del campo magnético, y el campo magnético depende de la distancia a la que estamos desde el conductor por el que circula corriente. Entonces lo que se hace es dividir la barra en delgadas rebanadas diferencial R. ¿Sí? Es como que tomamos pequeños diferenciales, o es redundante eso, tomamos diferenciales de la barra y digamos que tendríamos que calcular el valor de la FEM en cada uno de esos diferenciales y después integrar para tener el resultado de la FEM en toda la barra. La FEM para un elemento diferencial L está dada por, la FEM es igual a velocidad por campo por diferencial L. Esta también es una ecuación que viene deducida de cuando vimos qué sucede en un conductor o en una varilla que se mueve en un campo magnético. ¿Sí? La ecuación es esta que tenemos acá. Es velocidad por campo magnético por diferencial L, que sería la longitud de ese conductor, que en este caso estamos tomando diferenciales, ¿sí? Pequeños tramos de ese conductor. Acá tengo anotado también que la dirección de la velocidad por el campo magnético es hacia el alambre, porque si hacemos el producto vectorial, velocidad hacia la derecha por campo magnético que está hacia el plano, estoy con mi mano derecha ahora haciendo el producto vectorial, digamos, y me queda mi dedo gordo apuntando hacia el conductor. ¿Sí? Entonces la dirección de este producto es hacia el alambre, al que está acá arriba. Entonces, acá se reemplaza diferencial E, que sería diferencial FEM, es igual a menos B por diferencial R. En donde el producto vectorial queda solamente el producto de las magnitudes, por lo que tenemos un ángulo de 90 grados entre estos vectores. El diferencial R es el que se reemplaza por diferencial L, y déjenme que recuerde por qué aparece este signo negativo. Acá lo tenía justificado. El signo menos significa que BBA es negativa, por lo que el punto A está a mayor potencial que el punto B. Perfecto. Eso es cuando integramos acá. Bien, el signo menos aparece porque tenemos entonces un diferencial R que está apuntando en nuestra imagen hacia abajo, digamos, alejándose, si se quiere, de este conductor, y como vimos por regla de la mano derecha, el producto vectorial de B por B es hacia el alambre, y como nos queda, digamos acá, un producto escalar de dos vectores que estarían a 180 grados uno con respecto al otro, es que aparece el signo negativo. Bien, entonces ahora sí, reemplazando menos B por B, que es campo magnético, que es la expresión que teníamos acá arriba. ¿Sí? Esta que teníamos acá arriba se reemplaza. Toqué ahí, ¿sí? Esta ecuación se reemplaza acá. Y la FEM total inducida en la barra va a ser la integral de esta expresión que hemos llegado acá, que se escribe acá, y acá fíjense que se escribe directamente como la diferencia de potencial del punto B al punto A. Es igual a la integral desde A hasta B de la FEM inducida. Reemplazamos la expresión de la FEM que teníamos acá arriba y tenemos la integral desde, fíjense acá también que cambian los extremos de la integral porque se reemplazan como una función de la distancia d, que es la distancia que, digamos, se nos da como dato entre comillas, porque es un valor no numérico, ¿sí? Se nos da un parámetro, pero tomamos como a la distancia d, es decir, que el punto A de esta varilla está a una distancia d del conductor por el que circula corriente. Y el otro extremo de la varilla, que sería el punto B, está a una distancia d más L,
que sería la suma de las dos distancias. Entonces se integra desde D hasta D más L. Y se integra la expresión que teníamos acá, ¿sí? Acá se ha escrito como mu sub 0 por I por B. B sería el valor de la rapidez, dividido 2pi por R, diferencial R. Fíjense que todo lo que está entre paréntesis sale de la integral salvo 1 sobre R, porque estamos integrando con respecto de R. Entonces nos queda menos mu sub 0 por I por B sobre 2 por pi por la integral de desde D hasta D más L de diferencial R sobre R. Y esto es igual, esta integral es el logaritmo natural. Si ustedes recuerdan, ¿sí? La integral de 1 sobre R o 1 sobre la variable es el logaritmo natural. Entonces queda todo esto, que es un valor constante, por el logaritmo natural de R evaluado entre D y D más L. Bueno, ahí se hacen los reemplazos, ustedes después pueden chequear y nos queda finalmente esta expresión que tenemos acá para lo que sería la diferencia de potencial o la FEM inducida en la barra, ¿sí? Que es lo que teníamos en el punto A. Es como les digo, este ejercicio como un poco más conceptual, un poco más analítico, y la dificultad que se presenta acá es esto de que el campo magnético no es uniforme, sino que varía con respecto a la distancia. Entonces por eso aparece esta necesidad de hacer un cálculo con una integral. Vuelvo a leer esto que leí recién, que es el signo menos, significa que BA, la diferencia de potencial entre B y A, es negativa, por lo que el punto A está a mayor potencial que el punto B. Y ahí estamos respondiendo el punto B, que el punto B nos decía cuál punto A o B está a mayor potencial. Bien, y el punto C nos preguntaba si se reemplazara la barra por una espira rectangular de alambre de resistencia R, ¿cuál sería la magnitud de la corriente inducida en la espira? Bien, y antes de leer lo que tengo acá, podríamos pensar un poco cuál sería la corriente inducida en la espira. Y fíjense que si acá, en este caso, tenemos que en esta varilla nos queda un potencial mayor en el punto A, digamos que tendríamos positivo, y menor en el punto B, si esto fuese un circuito cerrado, ¿sí? Si pudiésemos cerrar el circuito, pensaríamos que va a circular una corriente desde A hasta B, ¿sí? Desde A hacia B. Eso pasaría en cualquier conductor que se esté moviendo exactamente igual que como se está moviendo esta varilla. Entonces fíjense acá que vamos a tener dos tramos de esta espira que van a estar en la misma condición, ¿sí? Vamos a tener esta parte que va a estar a mayor potencial con respecto de esta, y de este lado pasa lo mismo. Esta parte va a estar a mayor potencial con respecto de esta otra parte. Entonces, querrían circular por esta espira cerrada dos corrientes que van a estar oponiéndose entre sí. O sea que en definitiva, haciendo ese razonamiento, deberíamos decir que la corriente va a ser nula en la espira. ¿Está bien? Vamos a ver la deducción, las notas que tengo acá, a ver cómo se analiza esto. Se usa la ley de Faraday para calcular la FEM inducida. A medida que la espira se mueve hacia la derecha, el flujo magnético a través de ella no cambia. Ven, este es otro razonamiento, ¿sí? Que tenemos. El flujo magnético no cambia, porque el área que forma esta espira no está cortando líneas de flujo o líneas de campo. Entonces, no hay una variación de campo magnético en el área que forma esa espira. Entonces, la FEM inducida, que habíamos visto por ley de Faraday, que es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, es igual a 0. Y por ende, la corriente es igual a 0. Esto se puede entender también pensando que la suma de las FEM inducidas es igual a 0. Bueno, ese sería el razonamiento que yo les comenté recién, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido.